Humanismo Digital con Joan Clotet. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Yo los veo con un implante cerebral, con una inteligencia artificial de apoyo que habla con ellos en su propia mente. Y además combinando la realidad aumentada y la conexión a bases de datos de calidad, ¿no? Entonces imagínate, una de mis hijas dentro de 30 años, ¿no? Pues está en una conversación con alguien y está viendo letreros encima de la cabeza de todo el mundo, ¿vale? Con información, pero es que además su inteligencia artificial de apoyo le va a estar diciendo: esta persona ha cruzado los brazos de manera antagónica con lo que le acabas de decir una cosa y lo está rechazando, ¿vale? Porque su inteligencia va a estar atenta a cosas que a lo mejor pues mi hija no ve en ese momento, ¿no? Porque está centrada en otra parte y su inconsciente, pero su guía sí lo está viendo, su guía de apoyo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es inevitable, creo que esto va a llegar, queramos o no, que es imposible de parar. Será en el 2050 o será en el 2075, pero esto va a llegar seguro. Y entonces ahora la pregunta esencial es, como bien decías, ¿qué pasa con nosotros, ¿no? En el medio plazo? ¿Qué pasa con la sociedad que conocemos hoy y a dónde vamos? En Humanismo Digital conversamos sobre la esencia y el valor de ser humanos en el centro de un presente y un futuro cada vez más digital. Un espacio donde hacernos preguntas, compartir reflexiones sobre talento, innovación, aprendizaje, futuro del trabajo, creatividad, emociones, ética o el poder de las buenas preguntas. Bienvenidos al primer capítulo de esta cuarta temporada. Como veis, arrancamos con algunos cambios. Nueva carátula, nueva sintonía, la fantástica voz de Edu Pascual en la introducción. Ya sabéis, renovarse o morir. Pero en esencia, este seguirá siendo un espacio de conversación, una parada en la que solo tenéis que escuchar y llevaros aquello que os pueda ser más útil o de más interés pues a cada persona en vuestro momento vital. Para arrancar con fuerza esta cuarta etapa, hoy os traigo a alguien especial. Hoy hablaremos con Román Ramírez, toda una autoridad en el campo de la tecnología y en especial de la seguridad informática, pero por encima de todo una persona singular a la que admiro y aprecio desde hace muchos años. Podéis encontrar con frecuencia a Román divulgando sobre sus áreas de especialización, que son varias, pero hoy he invitado al hombre comprometido con el talento, el apasionado por descubrir, por cuestionar, por discutir, por aprender y en el fondo por mejorar él mismo y el contexto que nos ha tocado vivir. Un ser inquieto que desde niño buscaba siempre los tres pies al gato y lo sigue haciendo, cuestionándolo todo para extraer ese zumo de neuronas del que todos podemos beber. Como comprobaréis, Román es una persona apasionada, sin pelos en la lengua y con muchas ganas de cuestionar y remover conciencia en los temas que le apasionan. Hablaremos de varios de esos temas, espero que de interés, pero os invito a que más allá del tema os dejéis seducir por el espíritu crítico y combativo de este activista singular. Conectamos ahora con Román Ramírez. Muy buenas tardes, don Román Ramírez. Buenas y calurosas tardes de agosto. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal tú, Joan? Buenas tardes. Pues muy bien, con mucha ilusión y con ganas de hablar contigo. Para ubicar un poco a la audiencia, Román y yo nos conocemos ya hace unos cuantos años. Fíjate que lo he ido a comprobar antes de conectar, hace 14 años que nos conocemos, que es un rato ya. Y eres una persona que aprecio y que admiro a partes iguales, con lo cual, como te admiro mucho, pues te aprecio también mucho, ¿no? Y me apetecía mucho hablar contigo. Y preparando esta conversación, claro, me surgían tantísimas preguntas que digo, bueno, voy a poner unas cuantas, porque siempre que hablo contigo, pues aprendo y surgen oportunidades y cosas interesantes, y bueno, lo que surja. Pero lo primero, gracias por aceptar y por conversar una vez más, que hacía tiempo que no hablábamos un rato largo sobre algunas cosas, ¿no? Que va, gracias a ti, Joan. Ya sabes que la admiración es mutua y además hemos pasado muchas aventuras trabajando en algún proyecto anterior, con lo que tenemos hechos verificables de que respondemos a esa admiración. Genial. Muy bien, Román. Oye, pues aquí arrancamos siempre igual. Es casi un distintivo de este podcast el arrancar con esta pregunta. Y la pregunta es: ¿quién eres, Román? No, ya ves que no es sencilla, ¿eh? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? ¿Quién soy? Es una pregunta que me ha costado, yo creo que casi 46 años de mi vida descubrir. Y es llamativo porque cuando eres más joven estás muy convencido de quién eres, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo también estás convencido de que la experiencia te va mejorando esa idea de quién eres, ¿no? Con lo que, pues, durante mucho tiempo tenía una idea de mí mismo que a lo mejor no era, y ahora tengo otra idea de mí mismo
que muy probablemente dentro de 3 años será totalmente diferente. Entonces, ¿quién soy en este momento concreto, exacto y puntual del recorrido? Pues una persona que tiene muchas ganas de resolver problemas complejos y que disfruta mucho haciendo cosas y a la que le encanta discutir con la gente. A veces discuto solo por discutir o me pongo en posiciones sofistas solo por encabronar a alguien y aprender de sus respuestas, ¿no? Porque me encanta, me fascina la conversación entre humanos. Y pues yo lo resumiría en eso, una persona que se apasiona por aprender de otros y discutir con ellos y buscar problemas complejos que resolver. Y luego pues el camino, pues no sé, he hecho muchas cosas y hasta aquí... Esto es una conversación que ya tuvimos tú y yo hace mucho tiempo, cuando me iba a poner por mi cuenta a trabajar y tal, que siempre tienes ese miedo y ese vértigo, ¿no? Y era parte del camino enfrentarte con el miedo, ¿no? De, pues me tiro aquí sin ahorros y sin paracaídas y sin nada, ¿no? Entonces, pues eso, ganas de hacer cosas con un control del miedo muy alto. Es mi resumen del momento actual. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y además seguramente es un ejercicio de por vida, con lo cual el matiz ese que haces es decir, oye, ahora mismo, porque la vida es cambio, cambiamos con la vida, y claro, decisiones importantes como las que tú tomaste y yo tomé, pues también son un momento ideal para parar, pensar, reflexionar, conocerse también con las miradas de los demás. Exacto. Y tomar decisiones para intentar ser más feliz y aportar a los demás, que creo que, bueno, ahora nos contarás, ¿no? Pero fíjate, muchas personas te descubrirán hoy, pero muchas otras te conocen. Si te presento como Román, quizá no tantas, pero si digo que eres Pato VC, tú digamos tu nickname, tu seudónimo en las redes, como hacker bueno, ahí quiero preguntarte, pues, ¿quién es Pato VC? ¿Qué significa esto de ser hacker bueno? Y bueno, el concepto este de hacker que tiene muchos estereotipos, pues en tu caso en particular, Pato VC, ¿quién es y por qué es hacker? Pues mira, primero es importante definir el porqué de este alias, ¿no? Porque es raro, ¿no? El elegir un alias que pues, parece tan particular, ¿no? Pues en su momento, cuando me empecé a aproximar al mundo del hacking y al mundo de la tecnología, te estoy hablando del año 90-91. Lo que había en esa época no era internet realmente, sino que lo que habían eran pues sistemas BBS, que tú los conoces y te conectabas también, a los que llamas por modem y tú te enganchas y estás metido en el sistema de alguien que lo tiene alojado en su casa, ¿no? Entonces yo, antes de empezar a tener una vida visible, lo que hacía era estar pues un poco observando qué hacía el resto de la gente en estos entornos y me di cuenta de una cosa que me llamó muchísimo la atención, y es que la gente se tomaba muy en serio a sí misma en la elección de sus aliases, en los nombres online, ¿no? Y te encontrabas cosas, pues, Terminator, Dragón, cosas así, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención porque, en el fondo, elegir un alias es una expresión de tu personalidad y de cómo te autopercibes tú, ¿no? Y me preocupó mucho el tomarme demasiado en serio a mí mismo y decidí elegir un alias ridículo, ¿no? El Pato VC, limpiador de váteres, ¿no? Por recordarme constantemente a mí mismo que no me tengo que tomar demasiado en serio. Pero claro, eso lo hice en el año 90 pensando que me iba a durar 3 años, no 30 y tantos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya es inevitable, forma parte de mi personalidad consustancial y para mí es muy importante esto de reírse de uno mismo. Es curioso, el otro día estuve en el Vaticano, la iglesia católica de Leo Bassi, y nos dieron una charla, una homilía súper interesante sobre el por qué el ridículo y el por qué el payaso hace el ridículo, ¿no? Y me fascinó el discurso porque es que es verdad. Y además lo centraron mucho en las mujeres, ¿no? En que a las mujeres las educan para no hacer el ridículo, porque tienen que ser siempre dignas, con lo que ya les están podando muchas posibilidades creativas o muchas posibilidades de personalidad que tendrían. O sea, flipé de verdad con la charla en el Vaticano. Os animo a que vayáis porque totalmente, aluciné. Tomo nota. Pues esa charla también me hizo reflexionar un poco porque yo siempre he creído en reírse de todo, ¿no? Incluso lo primero de uno mismo y también de las cosas muy serias, ¿no? Que a veces esto pues te lleva a conflictos con la gente. Entonces, todo eso me ha ido llevando, yo creo que esa personalidad de cuestionar cosas por defecto y te terminas introduciendo en la mente pues del pensamiento del hacker, ¿no? ¿Cómo vas a hackear o una aplicación o cómo vas a hackear un proceso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas derivan automáticamente pues en cómo hackeo ordenadores, cómo me meto dentro de cómo funciona esa aplicación para hacer, provocar que haga lo que yo quiero que haga. O sea, ahí hay una vuelta de cosas que terminan inevitablemente en esto. Y también con el paso del tiempo pues lo mismo, reflexionas y te das cuenta que forma parte de una manera de ver el mundo, ¿no? En el que tú lo que estás observando a veces lo ves y a veces tu cerebro lo interpreta.
Entonces es importante, yo creo que en la mente del hacker está el ver realmente lo que estás viendo, porque es donde le encuentras los puntos de fallo, ¿no? Los puntos de entrada alternativos que a lo mejor otras personas, su cerebro se los está interpretando y no se los deja ver. Entonces eso sería la definición. Y aunque en mi comunidad no les gusta, ¿no?, que te autoproclames hacker, yo creo que hay que decir con orgullo que uno es hacker si se siente hacker, y yo me siento hacker, vamos. Llevo toda mi vida haciendo hacking, primero de tecnología y ahora de personas, ¿no? Genial. Sí, me encanta lo que dices además, porque fíjate que el hecho de bautizarse digitalmente, te llamas Román porque tus padres, entiendo, así lo decidieron, pero en cambio el bautizarse digitalmente con un nickname que te acaba asociando es un muy buen ejercicio que haces ya de más o menos adulto, de adolescente, y al final también te reconocen con ello. Y me gusta también escucharte decir, porque al final tú te dedicas bueno, eres muy conocido en el ámbito de la seguridad, eres una persona de referencia a nivel nacional como mínimo, y ahí te conocí yo con ese gorro, pero cuanto más te he conocido, más gorros tienes, de algunos hablaremos hoy aquí, y es muy interesante ver cómo a medida que va avanzando la vida, pues nos dedicamos a lo que nos dedicamos, pues por algunas razones, ¿no? Una persona curiosa, pues se va a la informática, una persona hacker, que le gusta cuestionar las cosas, que le gusta ver más allá, pues eso me encanta. Fíjate, hablando de talento, me gustaría preguntarte, que eres una persona también que ha puesto foco en eso y tiene mucho interés, una de las muchas cosas que nos conectan, y es cómo descubriste tú el tuyo o los tuyos y cómo consigues cultivarlo en ti mismo y en tu entorno, te diría. Pues qué pregunta más difícil realmente. Yo creo que un talento que siempre he tenido es precisamente eso, el de ser capaz de buscarle tres pies al gato. Y además, que he tenido la fortuna, yo creo que he tenido como el buen karma, ¿no?, de que cuando me he puesto a buscarle tres pies al gato, la gente lo ha interpretado en modo positivo. O sea, rara vez me he encontrado personas que se ofendan o se molesten porque yo intente retorcer las cosas hasta la última consecuencia. Es mi manera de entender el mundo, ¿no? Yo quiero intentar ver, si tengo un palo de madera, dónde está el punto de ruptura, ¿no?, de ese palo. Entonces intento presionar ese palo para saber dónde se rompe. Entonces es una habilidad, yo creo que se entrena como cualquier otra, pero que pues tuve la buena fortuna de que se me despertó muy pronto, ¿no? Empecé a cuestionar todo lo que me rodeaba, pues por particularidades de la vida, yo creo que estaba un poco sesgado, ¿no?, por mi entorno familiar y tal. Pero yo creo que es una habilidad muy poderosa. Pero otra que es muy importante es el desarrollo de la autoestima. O sea, yo creo, sinceramente, y lo digo honradamente, no, aquí no hay ninguna pizca de arrogancia en lo que voy a decir, pero lo aviso por anticipado porque sé cómo suena cuando lo digo, ¿vale? Pero no hay ninguna habilidad técnica en el planeta que no pueda aprender, ¿vale? Pero no yo, cualquiera, ¿vale? El otro día Sam Altman, en un tuit, Sam Altman es el director general de OpenAI, en un tuit decía una cosa que me fascinó, y en inglés es algo así como: when you can figure out anything, you figure out everything. Entonces, traducido al español es como cuando te das cuenta que te puedes dar cuenta de cualquier cosa, te das cuenta de todo. Y es que yo creo que ese es el problema que tenemos todos los humanos, que tenemos miedo a enfrentarnos con esa capacidad que sí tenemos todos, en mi opinión, en la que nos podemos dar cuenta de cualquier cosa. Y es cuando te das cuenta de todo. Entonces yo creo que también tuve mucha suerte, pues por los apoyos que tuve a mi alrededor, mi familia, amigos y tal, y bueno, y en el trabajo incluso, que pues tuve suerte, ¿no?, de aterrizar. Tú y yo estábamos rodeados de gente con mogollón de talento, ¿no? Y tanto. Que al final pues me incentivaron esa visión de mí mismo en la que soy capaz de aprender lo que yo quiera. Y al final pues esas dos habilidades para mí creo que son las que determinan mucho de mi talento. Y hay una tercera, que es que yo positiva y voluntariosamente quiero el bien para mí, por supuesto, pero también para la gente que tengo delante. Entonces, intento conjugarlo todo: cuestionar, descubrir, ayudar. O sea, todo junto. Es lo que intento lograr siempre. Me encanta que lo digas, Román, porque además, aunque decías aviso a navegantes, que suena arrogante, la verdad es que por razones mil, que también podríamos debatir, no sé si viene del colegio, de las notas, del bachillerato que escogemos, nos ponemos etiquetas que teóricamente nos especializan y nos limitan. Y darnos cuenta a tiempo es una puerta abierta. Yo también soy de los tuyos. Yo creo en el talento de las personas, y cuando una persona se da cuenta y ayuda mucho el contexto, como tú decías, tenemos alrededor, pues somos capaces de muchas cosas, ¿no? Y tú, como dices, y yo doy fe también desde mi limitada visión, pero lo que he interactuado contigo, pues que tú tienes mucho talento en muchas cosas. Uno, por ejemplo, el que ejerces, que dices: oye, esto también se entrena. Cualquiera que te siga en redes, pondremos los links en LinkedIn, pues se dará cuenta, ¿no? Es decir, que ahí abres debates, animas debates,
digamos que este espíritu crítico y combativo, pues tiene mucho valor para mí también, ¿no? Y me gustaría preguntarte, aunque ya lo anticipabas un poco, ese espíritu crítico, que cada vez creo que es más necesario con tanta infoxicación y tantas fake news y fake images y fake voices y fake todo, es decir, ¿qué valor tiene para ti el espíritu crítico para cualquier persona? Si alguien quiere entender qué significa esto y por qué es importante, ¿qué le dirías? Pues has citado muchos ejemplos del por qué es tan importante esa capacidad crítica, ¿no? Y es que ahora mismo, si ya desde siempre, desde que el humano es humano y ha tenido que comunicarse con otro humano, al yo comunicarte mi visión de la realidad te estoy sesgando porque te estoy dando la mía, y aunque yo te esté hablando de un hecho, no te estoy hablando del hecho, te estoy hablando de mi interpretación del hecho, ¿vale? Esa realidad existe, y esa realidad escalada a nivel social, a nivel global de la humanidad, pues lo que es la verdad, lo que es la realidad, no existe. Existe la percepción y la transmisión de la verdad por humanos, y existe la percepción de la realidad. Entonces, en un mundo donde se ha democratizado la capacidad de crear realidades artificiales, donde cualquiera puede fabricar contenido que parece verdadero, y donde estas herramientas que antes estaban pues en manos de 4, ¿no?, los oligarcas de los medios de comunicación, ahora los tiene cualquiera. Entonces, en ese mundo, en ese escenario, no te puedes creer nada de lo que veas, nada de lo que escuches. Entonces tienes que ejercitar ese pensamiento crítico, porque además, si vas al otro extremo, en el todo es mentira, vas a morir desfallecido intentando verificar la realidad de todo. Con lo que tienes que encontrar puntos de equilibrio donde te puedas confiar en algunas bases fundamentales. Y ojo, que yo parto, un filósofo que a mí me gusta mucho es Gorgias, de Leontini, que Gorgias decía nada existe, ¿vale? Y esa es la premisa básica sobre la que Gorgias construye toda su visión filosófica, ¿no? Pero es agotador estar todo el día cuestionándolo todo, no puedes estar todo el día dudando de todo. Y no puedes dudar que cuando vas a poner el pie en el suelo, el pie va a pisar y el suelo va a resistir, porque si dudas de eso tampoco te vas a mover. Entonces hay que encontrar unas bases fundamentales en las que tengas cierto nivel de confianza, no digo confianza plena, digo cierto nivel de confianza, para que puedas operar. ¿Y eso cómo se construye? Pues ayudando a otras personas a desarrollar su propio espíritu crítico, aunque tengas que asumir posturas que son indefendibles, ¿no? Yo lo hago mucho, ya te he dicho, a mí el tema de los sofistas les tengo mucho respeto. Yo no sé por qué Platón y Sócrates los odiaban tanto, pero eso de coger una postura en la que no crees y defenderla a muerte te ayuda a ser más inteligente, en mi opinión. Y ayuda a otros también a pensar, ¿no?, y a reflexionar. Entonces yo lo veo esencial en la capacidad de cuestionar la realidad. Y además, fíjate, escuchándote, me gusta que plantees el tema de la palabra confianza, ¿no? Porque al final también nos confiamos de fuentes, de personas, y cuando esas fuentes y personas no sabemos si lo son, seguramente el ejercicio es confiar un poco más en nuestra propia capacidad de dudar de nosotros mismos, sin pasar, como decías tú, al extremo de decir, oye, no me fío absolutamente de nada hasta que esto sea cierto, porque eso sería imposible. Pero sí que hay capacidad, como tú dices, de entrenarse. Yo ya digo, sugiero que se conecten contigo en las redes, que entren también en tus conversaciones y debates, que seguro que van a aprender también de sí mismos, ¿no?, de cómo te resuenan ciertas afirmaciones, y es un ejercicio muy, muy interesante. Mira, seguimos hablando de talento, y quiero preguntarte por otra cosa que cuando preparaba la conversación, digo, no sé si se lo pregunto abiertamente porque es un talento que no sé si es oculto o no, pero para situar a la audiencia, tú un día en la oficina me dijiste, oye, te traigo un regalo, y me trajiste un libro no pequeño, un libro bastante intenso, de literatura fantástica, y ahí descubrí algo pues que no era muy público, y además que no era el primero que escribías, y aluciné. Entonces me gustaría que me hablaras un poco de ese talento, que es escribir, y que también de alguna manera pues a mí me sorprendió un talento tuyo que no conocía y que está muy desarrollado. Entonces, ¿sobre qué escribes tú? Porque el que te conozca como el súper experto en tecnología, pues diríamos también, y muy bueno, pero no es lo único. Entonces, ¿de qué escribes tú? Cuéntaselo a la audiencia, ¿qué te motiva? Y te digo también, 3 en 1, ¿cómo quieres influir en las personas que te leen? Vale, lo primero, no tengo talento escribiendo, ¿vale? Eso es muy importante, y tiene una explicación el por qué tampoco soy muy abierto hablando de que escribo o dejo de escribir, ¿no? Hace muchos años, cuando todavía trabajábamos juntos, me hice la reflexión de que quería aprender a escribir bien. Y ya escribía gramaticalmente de manera correcta, pero no como para poder contar una historia bien contada, ¿no? Entonces me puse como propósito escribir un libro por año durante 10 años, y como además yo soy muy obsesivo con estas cosas y me pongo una meta, voy a cumplirla sí o sí,
Esto me pasa con mis metas, no con las metas que me ponen otros. Ojo, que esto es un tema también que va mucho con mi personalidad y yo tiendo a ser un poco egocéntrico, ¿no? O sea, el mundo orbita a mi alrededor. Es una manera que tengo yo de percibir pues la realidad que me rodea, ¿no? Entonces, el objetivo era ese, aprender a escribir a base de ir enfocándome a historias que me parecían interesantes, y dado que quería leer sobre ellas y aprender sobre ellas, otra fase del aprendizaje era escribir sobre lo que estaba aprendiendo. Entonces, pues ahí tengo un primer libro que me interesó mucho el tema de la evolución de las lenguas protoindoeuropeas, ¿no? Como, si te das cuenta, casi todas las lenguas europeas descienden del protoindoeuropeo, que es un poco pues la lengua esa, el gaélico o el celta original, ¿no? Que luego se fue extendiendo pues en griego, alemán, etcétera, todo este tipo de lenguas, ¿no? Salvo el euskara y alguna otra lengua en Europa, casi todas descienden de la raíz protoindoeuropea. Entonces me fascinaba eso porque al final palabras como grimorio, la palabra grimorio, libro de hechizos, o pesadilla en inglés, nightmare, o sea, tienen unos mismos fonemas, unos mismos sonidos que son comunes, y que esas palabras, terror y ese tipo de pronunciaciones están en todas las lenguas que son descendientes del indoeuropeo, ¿no? Entonces me preguntaba cómo eran las culturas que tenían que ver con esto. Entonces empecé a leer mogollón de libros pues sobre la parte histórica de la evolución del progreso de los celtas y la parte mitológica, ¿no? del progreso de los celtas. Y sinceramente la parte histórica está muy bien, pero la parte mitológica es fascinante, ¿vale? Y llegué además a una cosa que ya me dejó en shock, ¿no? Que es la Torre de Hércules, la famosa Torre de Hércules que hay en Coruña. No es tal Torre de Hércules, es la Torre de Breogán. Coruña se llamaba Brigantia con nombre romano, pero no porque los romanos la llamaran Brigantia, sino porque era la ciudad de Breogán, que era el sol. Hay una escultura, de hecho hay una estatua de Breogán delante de la torre, ¿vale? Pues era el líder de una tribu celta que moraba en Coruña. Era el supuesto padre de un celta en concreto que se llamaba Miles Hispaniae, el soldado español, ¿no? Pero es que los hijos de Miles Hispaniae, los milesios, fueron los que invadieron Irlanda y la conquistaron, y los descendientes irlandeses que hay en Irlanda hoy, y los bretones, porque después pasaron a Britania, son descendientes de los celtíberos que estaban en Coruña. Entonces, leyendo todo eso a mí me explotó la cabeza, ¿no? La parte mitológica, insisto, esto no es la parte histórica, no quiero que venga algún especialista a pegarme fuego, pero la historia mitológica es fascinante, porque entonces ahí entran en juego las hadas, entran en juego los Tuatha de Danann, que es la tribu que vivía en Irlanda en aquel momento, que eran las hadas. Y que es alucinante la historia de las hadas. Entonces ya me enredé con eso, empecé a leer, me leí los Anales de los Cuatro Maestros, que son una serie de libros, que es una versión histórica, pero mitológica, de Irlanda, y flipé con todo lo que leí ahí. Y entonces dije, pues esto lo tengo que escribir en una historia en el mundo moderno. Y entonces escribí una versión de todos estos mitos de las hadas, pero traídos al mundo moderno. ¿Qué pasa? Pues está mal escrito, joder, que es el primer libro que escribí, me lo tomé muy en serio y me documenté muy bien y tal, pero pues está regular. Entonces, mi propósito es ese, un libro por año durante 10 años, y dentro de los 4 libros que me faltan, porque todavía me faltan 4 libros, cuando acabe ese proceso evaluaré si he aprendido a escribir. ¿Por qué? Pues porque tengo varias historias que me apetecería contar, pero no me siento preparado para contarlas ahora. Las quiero contar cuando las pueda escribir con un 7/10, 8/10 en calidad, ¿no? Entonces necesito ese periodo de entrenamiento, y qué mejor que hacerlo escribiendo. Bueno, y me encanta además que lo explicas con tanta pasión, y me resuena decir, oye, a veces nos apasionan, a veces ni siquiera apasionan, nos interesan cosas que vamos aparcando para cuando tenga tiempo, para las vacaciones, para cuando me jubile. La gran diferencia está en tomar acción, y lo que decías tú, empezar a aprender, y somos buenos aprendiendo y equivocándonos, ¿no? Y de hecho, desde que somos bebés, ¿no? Es decir, nos equivocamos, cada vez somos más conscientes de que se puede hacer mejor, supongo. Y ahí también te quiero preguntar, ¿no? Hablamos del aprendizaje, que es mucho más importante, pues ¿por qué es importante más que nunca? Y si deberíamos también aprender a fallar mejor, ¿no? Cuando somos bebés y ponemos el dedo en el enchufe, pues papá, mamá me dice, vigila con esto. Pero después aprendemos a lo mejor, idealmente sin electrocutarnos, pues que se puede hacer cosas cada vez mucho mejor, ¿no? De hecho, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención con todo el tema de equivocarte y fallar. Y es, todo proceso humano de aprendizaje es iterativo, es decir, hasta que tú haces algo preciso, primero lo tienes que hacer mal, y luego lo haces un poco menos mal,
y luego un poco menos mal, y luego la vuelves a cagar y vuelves al principio, porque hasta que lo asimilas bien, vas perdiendo, pero vas ganando otras cosas, ¿no? Y me sorprende muchísimo porque al final luego, cuando vas a un trabajo, de repente a todos nos entra el agobio, ¿no? Porque hay que resolver un problema y ves el elefante entero. Y no te paras a pensar que igual que aprendiste a caminar o a tirar una piedra, pues la primera vez que tiras una piedra no das en el blanco. Hay gente que sí, pero lo normal es que no des y vas tirando otra y otra y otra hasta que aciertas, ¿no? Porque lo entrenas, porque haces iteraciones. Pues es fascinante que, aun sabiéndolo y habiendo vivido esta experiencia, los humanos nos enfrentamos a los problemas sin hacer procesos iterativos y nos agobiamos. Entonces, esa premisa de dividir el elefante en trozos para comértelo poco a poco es muy importante, pero es que además el cagarla, el equivocarte con cosas, te permite descubrir otras cosas. Si es que un proceso donde fueras efectivo en la primera vuelta no te aportaría nada. Así sería peligroso, ¿no? Porque te Claro. daría exceso de confianza. Decir, esto era fácil, ¿no? Yo no le pongo esfuerzo, ¿no? Y la siguiente, bueno, sería una bomba nuclear de donde la podrías liar, ¿no? Entonces, yo veo esencial el equivocarse con control, ¿no? Y cuando digo con control, no es ponerle límites al error. El error, en mi opinión, cuando uno está en fase de aprendizaje, no debería tener ningún límite. O sea, tienes que poder liarla parda. Porque si no la lías parda, tampoco vas a interiorizar emocionalmente esa sensación, ¿no?, de mejora del error. Pero cuando digo con control es que cada vez que te equivoques, analices el porqué y lo reflexiones. E interiorices si hubieras hecho una cosa mejor, otra cosa de otra manera, y luego que ensayes otra cosa. Y a mí me preocupa mucho cómo educamos a los críos, ¿no?, que al final les estamos desincentivando el cometer errores. Y no entiendo muy bien por qué, porque yo no sé si es por las evaluaciones, por las notas, por los exámenes, por el ambiente general, pero yo cuando estaba en el cole no tenía ninguna influencia directa de no te equivoques. O sea, yo nunca he recibido esa influencia de no te equivoques, pero la sensación general es que no me podía equivocar. Y sinceramente yo creo que es que la mejor lección que le podemos dar a nuestros hijos es que intenten cometer todos los errores que puedan. Porque, cuanto antes. Claro, cuanto antes, porque ya irán trillados, ¿no?, a situaciones nuevas. Entonces equivocarse es buenísimo. Es muy bueno y además, fíjate, escuchándote, pues muchos pensarán, sí, esto está muy bien, y a lo mejor en algunas compañías se promueve esta cultura, pero seguramente en una mayoría no. A lo mejor es muy categórico, ¿no? Pero el hecho de que haya un contexto, en este caso empresarial, en que no solamente se permita, sino que se incentiva este error productivo, no es lo más habitual, ¿no? Y además creo que es muy potente. Y fíjate, tú también, un tema en el que te enfocas, que dedicas tu energía también, tiene que ver con el talento, con la capacidad de reconocerlo, de seducirlo y fidelizarlo. Especialmente el digital, pero no de forma exclusiva, ¿no? El digital porque hay una demanda enorme, como sabes, y todas las compañías, y aún hay conversación en los últimos años que la gente no tenga problemas para fichar, y las razones por las que no lo encuentra también serían variadas, y creo que tienes mucho criterio ahí. Entonces, a mí me gustaría preguntarte si nos escuchan personas más del ámbito gestión de personas, talento, que están lidiando con esto, con la capacidad de ser más atractivos al talento, no para atraerles, a lo mejor para fidelizar a los que ya tienen, ¿no?, y que no se marchen por sorpresa. ¿Cuál sería el ABC, lo fundamental de una empresa que diga, mira, yo quiero realmente que vengan personas a mi compañía y que aquí se queden, crezcan? ¿Qué debería hacer? Muchas cosas, pero si dijeras, oye, el ABC, el que diga, vale, lo entiendo, tengo que hacer cosas distintas, ¿por dónde empiezo? Una pregunta difícil de responder porque es un campo de batalla en el que estoy constantemente peleando. Entonces voy a intentar contestar de la manera menos agresiva posible, ¿vale? Te voy a poner dos ejemplos muy interesantes. Hace tiempo yo tenía una vecina que decidió dejar de estudiar y se puso de camarera de noches y trabajaba los miércoles, los jueves, los viernes y los domingos. Trabajaba de 11 a 8 de la mañana, ¿vale? Esta chica ganaba más que yo cuando yo estaba en una Big Four de manager de una Big Four. Esta chica ganaba más dinero que yo y trabajaba miércoles, jueves, viernes y domingo por la noche. ¿Cómo es esto posible? Pues porque ella había hecho un proceso de análisis, estaba estudiando Derecho en su momento, y había hecho un proceso de análisis de el tiempo que estoy invirtiendo en estudiar esto, más el tiempo de pasantía, más el tiempo de pagarme 18.000 euros al año, más el tiempo de no sé qué. Me planto en 40 años cobrando 30.000 euros. Trabajando de camarera estoy ingresando 12.000 euros al mes. Ya hace unos años, además, ¿eh? Y hace unos años. Esta reflexión es muy dura. O sea, es una reflexión muy dura porque está diciendo cosas muy malas de nuestro país, ¿vale? Cosas terribles. Y es, primero,
Una persona que termina una carrera universitaria, con las notas que sean, pero que la completa, ha demostrado que es capaz de completar un proceso y que tiene una formación de base que es completa en muchos niveles, ¿no? Entonces, esa persona no puede estar cobrando 17.000 euros al año, no puede estar cobrando 24.000 euros al año. Entonces, tenemos un problema muy gordo en España con las bases salariales, muy gordo. Nadie lo quiere poner encima de la mesa porque es un problema muy difícil de resolver, por no decir que no tiene una solución fácil, porque hay pues distintos condicionantes, ¿no? Pero es que no tiene ningún sentido, porque cualquiera que sepa sumar y restar, se hace una Excel, calcula las subidas anuales que le van a hacer, ya si eso el IPC, ¿vale? Y te das cuenta, primero, que no te renta estudiar, que te sale más rentable ponerte a trabajar pronto, porque cuando te pones a trabajar, haces red de contactos y le pasas por la derecha y por la izquierda a cualquier licenciado que está hasta los 23, 24, 25 estudiando. Tú ya te has dedicado 7 años a construir una red de contactos. Esto no puede ser. O sea, no puede ser que pase esto. Pero es que además es peor todavía. Cuando ya estás trabajando, dado que me vas a subir el IPC, me sale más rentable irme a la empresa de enfrente. Entonces, y yo hice una Excel en plan ya por molestar, ¿no?, a la gente de recursos humanos en empresas. Dice, mira, este es el camino que sigo quedándome trabajando contigo. Este año me subes el IPC, el año que viene el IPC, el año que viene el IPC. Este año, porque eres súper generoso, me subes 25% de salario. Vale, ahora mira, el otro camino profesional. Empiezo en esta, al año me cambio a esta otra, al año me cambio a esta otra. Duro 2 años en esta y finalmente, tras 15 años de carrera profesional, en un lado estoy cobrando 31.000 y en el otro estoy cobrando 55.000. Si es que hay que cambiar esto de raíz, hay que cambiarlo, pero nadie quiere hacerlo. Todo el mundo está con historietas de pagarte con abrazos, ¿vale? De salario emocional y salarios de permanencia, ¿no? O de pertenencia a una organización adocrática. O sea, porque al final el salario emocional tiene que ver con que a ti te construyan la idea de una secta y tú participes de la idea de una secta y te vincules. Eso es adocracia. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa con la adocracia? Que está guay cuando el retorno que me das es suficiente, pero cuando la presión inflacionista me está subiendo el coste de todo y ya no puedo salir a beberme 2 cervezas, porque sí, me pagas en abrazos, pero no en dinero, ¿vale? Te estás enfrentando a una situación dramática laboral. Pero es que es peor cuando empresas de Tokio, empresas de Berlín, de Dinamarca, Estados Unidos, Reino Unido, de mogollón de países, te voy a decir, de Kenia. Tengo amigos trabajando full remote para empresas keniatas que les pagan 3 veces más que aquí en España. Pero ¿cómo puede pasar eso, por Dios? O sea, hay que cambiar esto. Entonces, yo, sugerencia, lo primero, trata a los profesionales con respeto. Si tienes contratadas personas que tienen habilidades digitales o tecnológicas, no estás hablando con una persona que cambia el tóner de las impresoras. Estás hablando con una persona que todos los días se tiene que leer todo lo que se publica tecnológicamente para mantenerse al día. Esa persona no puede cobrar 25.000 euros al año. Si tienes una persona de ciberseguridad que controla las llaves del tesoro de tu organización, ¿seguro que le quieres pagar 22.000 euros a esa persona? O sea, ¿estás de verdad seguro que quieres pagarle eso? Entonces, yo creo que hay un problema de base, que es el salario, difícil de resolver porque hay muchos actores que requieren ponerse de acuerdo para que esto cambie. Y ya ves con la subida del salario mínimo interpersonal cómo se ponen las empresas, ¿no? Que el SMI parece que esté matando gatitos en cada esquina. Y yo creo que ha sido uno de los mejores cambios que ha tenido la sociedad española en mucho tiempo. Y ojo que yo no tengo nada que ver con la ideología del PSOE, ¿eh? O sea, pero yo creo que era necesario subir el salario mínimo. O sea, y creo que hay que doblar los salarios en España. Entonces, tenemos un problema ahí gordo, pero también trata con respeto a la gente de tecnología. La gente de tecnología no son frikis, es una palabra que odio profundamente, porque lo que hace es encorsetar a esa persona como un rarito que sabe mucho de tecnología, pero a lo mejor no sabe de otras cosas. Perdóname que yo tengo 2 hijas, soy una persona extrovertida y se me da bien relacionarme socialmente, además soy bueno tecnológicamente. O sea, no me veo para nada como un friki en ninguna de sus definiciones. Lo que sí me veo es una persona apasionada por las cosas que aprendo. Entonces, soy un ser humano como cualquier otro ser humano con pensamiento estratégico. Porque no porque una persona sea financiera o sea jurídica o sea informática, tiene pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico es otra cosa. Los financieros, los juristas y los de recursos humanos son técnicos de lo suyo, como yo lo era de lo mío. Lo que pasa es que luego, además, pues desarrollas pensamiento estratégico. Entonces, trata con respeto a los profesionales digitales, porque ellos lo van a reconocer, y antes de irse a otra empresa cobrando 3.000 euros más, si saben que tú les respetas, se van a quedar contigo,
¿vale? Pero no pagándoles en abrazos o llevándolos a actividades en el monte. O sea, demuestra de verdad respeto por su actividad. Y luego hay que gestionar el tema salarial, porque es un pozo oscuro de nuestro país del que hay que salir cuanto antes. Sí, y como dices, es complicado, pero claro, después de la pandemia, con el tema de una cierta ampliación de conciencia, que expertos también digitales pueden trabajar para cualquier empleador del mundo, pues está sufriendo mucho más. La demanda que ya existía, más el tema de la pandemia y el trabajo a distancia, pues genera una cierta distancia añadida, ¿no? Una cierta menos vínculo con algunas compañías y bueno, vamos a ver si por la izquierda y por la derecha pues la gente se va dando cuenta, ¿no? Porque si realmente la gente, sea cual sea el trabajo que hacemos, si no te sientes ahí cómodo en lo fundamental, como dices tú, hay cosas que se aprecian si son complementarias, pero sobre la base de que lo que haces tiene sentido, porque si no, pues las personas están preparadas. Y un tema que decía es muy importante también, la persona está cada vez más preparada y eso no requiere hacer una carrera en Reino Unido o en Estados Unidos e invertir 100.000 euros, que también, si puedes, fantástico, pero que hay áreas en las que puedes desarrollarte y aportar valor muy pronto y ser muy bueno en lo tuyo, si te encuentras al otro lado, y ahí me hago un poco la autocrítica, a alguien con la capacidad de saber ver, de no etiquetar de manera que utilice los recursos que hay, que son muchos, y las preguntas honestas como para conocer un poco mejor a las personas, no solamente para ficharlas, sino para saber quiénes son en este momento de su vida personal y profesional cuando ya están trabajando, ¿no? Pero bueno, eso como siempre requiere trabajo, requiere tiempo y es la excusa presentable de decir algún día, ¿no? Pero bueno, seguiremos insistiendo en ello. Román, déjame preguntarte por el tema de moda, porque yo creo que habláramos de lo que habláramos en los últimos meses, aparece inteligencia artificial, ¿vale? Tú eres un gran experto en tecnología, en seguridad en particular, pero en muchas más cosas. Y esta pregunta la he compartido también con otras personas, pero me interesa también tu visión, ¿no? Y es decir, oye, llevamos ya unos cuantos meses con la irrupción de muchas inteligencias artificiales generativas que son capaces aparentemente de hacer cosas pues que solo las personas podíamos hacer hace muy poquitos años, o al menos esto lo estamos redescubriendo, se está democratizando, y quiero preguntarte pues qué impacto crees que tendrá en nosotros, en personas como tú y como yo en un medio plazo, 3, 4, 5 años, y también en nuestros hijos. Wow, en nuestros hijos es una pregunta que a mí me inquieta. Y de hecho voy a responder primero esa, ¿vale? El qué va a pasar con nuestros hijos. Yo los veo con un implante cerebral, con una inteligencia artificial de apoyo que habla con ellos en su propia mente. Y además combinando la realidad aumentada y la conexión a bases de datos de calidad, ¿no? Entonces imagínate, una de mis hijas dentro de 30 años, ¿no? Pues está en una conversación con alguien y está viendo letreros encima de la cabeza de todo el mundo, ¿vale? Con información. Pero es que además su inteligencia artificial de apoyo le va a estar diciendo: esta persona ha cruzado los brazos de manera antagónica con lo que le acabas de decir una cosa y lo está rechazando, ¿vale? Porque su inteligencia va a estar atenta a cosas que a lo mejor pues mi hija no ve en ese momento, ¿no? Porque está centrada en otra parte y su inconsciente, pero su IA sí lo está viendo, su IA de apoyo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es inevitable, creo que esto va a llegar, queramos o no, que es imposible de parar. O sea, será en el 2050 o será en el 2075, pero esto va a llegar seguro. Y entonces ahora la pregunta esencial es, como bien decías, ¿qué pasa con nosotros, ¿no? En el medio plazo. ¿Qué pasa con la sociedad que conocemos hoy y a dónde vamos, ¿no? A mí me alarma todo lo que estoy viendo porque encima tengo la sensación de que hay como 3 grupos aquí de presión, ¿no? Hay un grupo ideológico que intenta desacelerar esto a toda costa y entonces está constantemente bombardeando con noticias de que esto funciona mal, tiene pues errores, se imagina cosas, se inventa cosas, ¿no? Pues ya sabes un poco, hay hasta palabras, ¿no? Términos que yo no uso porque me desagradan, porque creo que son reduccionistas a las capacidades que de verdad tienen estas tecnologías, ¿no? Luego tienes otro grupo que es como muy esto hay que implantarlo ya, pues porque lógicamente va a generar procesos eficientes donde no vas a necesitar contratar humanos y los vas a reemplazar por software, con lo que también hay un cierto sesgo ideológico, ¿no? Los que tienen ese extremo neoliberal o neocon. ¿Vale? Y luego está un poco pues la gente en medio, ¿no? Los que estamos ahí observando lo que está pasando con cara de decir ¿qué está pasando, ¿no? Porque yo veo, hay gente que lo está comparando con la revolución industrial, ¿no? Es que la revolución industrial ocurrió en un contexto, en una cadena de producción para fabricar cosas concretas, ¿vale? Que luego eso se fue extendiendo a otras líneas de producción, pero en esencia es lo mismo. Es una cadena de producción que tú automatizas y haces que se haga de una manera más eficaz, ¿no? Pero lo que está pasando ahora con los algoritmos, con la IA y tal, está pasando en 25.000 cosas a la vez.
cosas además imperceptibles y sutiles que la gente no ve. Pero, por ejemplo, los implantes que llevan los niños con discapacidad auditiva, el implante clocear, eso tiene algoritmos de inteligencia artificial ya puestos para interpretar el audio y adaptarlo. Y ese implante va directo al cerebro de los niños, ¿vale? Y ya se han demostrado pues otro tipo de mejoras, pero es que los propios teléfonos móviles tienen algoritmos de refinado de señal, etcétera. Entonces, tendemos a ir a los lenguajes, a los modelos de lenguaje, porque es lo más llamativo, ¿no? Conversas con ellos y te cuentan cosas, pero que la inteligencia artificial está en todas partes ahora mismo ya, y eso va a seguir evolucionando. Y el problema con la tecnología es que los humanos tenemos un proceso evolutivo muy chulo, se llama tener sexo y tener un hijo dentro de 9 meses. Ya está. Y además, la parte mala de eso es que si tu huésped, tu hijo, desarrolla mutaciones agresivas, muy probablemente morirá. Pero en la tecnología eso no pasa. En la tecnología puede ensayar todas las mutaciones agresivas que le dé la gana en un segundo, 25.000 veces toda la historia evolutiva de la humanidad. Que eso es lo que yo creo que la gente no quiere entender, que cada avance que hay es exponencial y exponencial y exponencial, y se alimentan unos a otros, y eso va a derivar al final en que estamos totalmente fuera del proceso evolutivo natural. Y a saber qué pasa con eso. Yo estoy convencido de que, no sé, 2075, 2100, 2050, no sé la fecha, ¿vale? Pues yo creo que es difícil hacer predicciones, pero sí creo que no vamos a ser la especie más inteligente del planeta. Entonces hay que saber adaptarse a eso. Y de la misma manera que nuestras células absorbieron las mitocondrias hace, yo qué sé, de 3.000 millones de años, 2.000 millones de años, no sé cuándo pasó, ¿vale? Y las mitocondrias son un ente externo a nosotros, pero lo absorbimos y lo utilizamos como motor energético de la célula. Pues deberíamos hibridarnos con la tecnología. Entonces, a muy corto plazo, veo muchos problemas laborales. Veo en la campana de Gauss laboral, hay muchos puestos ahí de gente que sobrevive porque son los procesos de las empresas los que los hacen sobrevivir. No sobreviven por su propio trabajo. Esa gente está amenazada de muerte. Y esa gente o se empieza a reciclar desde ya mismo, o tenemos que plantearnos que va a pasar algo muy serio con el modelo laboral que tenemos. Y yo defiendo la idea de la renta básica, porque es que la otra opción es que la gente no tenga dinero y tenga un arma. O sea, y lo tengo clarísimo, es que no veo cómo vamos a poder respetar esos puestos de trabajo de manera racional. Entonces, ¿qué veo? Primero, pues este tipo de cosas que son como hasta esperpénticas, ¿no? Pues gracias alrededor de GPT, tonterías de género imágenes, hasta que de repente generes un puesto de trabajo entero digital con un software en 3 líneas de código, y la gente no se lo creerá al principio, pero es que funciona y hace tu trabajo mejor que tú, ¿vale? Y encima no hace pis, no duerme, no se enfada, no se emociona y no molesta a su compañero de al lado. Y esas reflexiones van a llegar en máximo 3, 4, 5 años, porque la gente las va a vivir. Y aquí, claro, a mí me surge la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Porque no veo una forma de ponerle restricciones a esto. Porque veo, hoy lo comentaba en LinkedIn, ¿no? Que me llamaba la atención la postura de muchos evangelistas, ¿no? De tecnológicos que están ahí centrados en las Big Tech, pero si es que el problema no son las Big Tech. Las Big Tech es lo de menos. El problema son todos los modelos de inteligencia artificial que yo tengo corriendo ahora en casa, en mis ordenadores, y que ya pueden venir a regularme. ¿Sabéis? Yo estoy entrenando ahora modelos con el PC que tengo aquí mismo. O sea, que no hace falta gastarse 1 millón en infraestructura, que con un equipo de casa tú puedes entrenar modelos perfectamente funcionales. Ahí es donde está el problema gordo, que cualquiera puede entrenar un modelo para cualquier cosa. Entonces yo veo un futuro confuso como poco. Y creo que a medio plazo tenemos que tomarnos muy en serio, que es muy probable que le tengamos que echar una mano a nuestro compañero de al lado, porque se va a convertir en parado de larga duración. Sí, yo creo que esto además, Román, quien conecte ahora con este podcast y te escuche, igual se piensa que este es un capítulo de Black Mirror y realmente hablas muy claro y eres una persona además que lo hace con fundamento, con lo cual más que querer asustar, ahí decías, ¿qué podemos hacer? Pues de entrada, como dices tú, es que la gente sea más consciente de los riesgos, también de las oportunidades, porque ya veremos, como dices tú, si es 2030, 50 o 70, pero faltan muchos años. Si somos conscientes y si ponemos acción. Y ahí realmente eso pasa porque las personas hagamos un clic de decir que lo que dices tú, sutilmente van entrando tecnologías que las vamos normalizando y cada vez eso será, nuestros hijos las normalizarán más y solo hace falta mirar hacia atrás, ¿no? ¿Qué mundo había hace 15 años y cuál hay ahora, ¿no? Que ni existían las cosas y a lo mejor hace 100 años las quemaban a las personas y decían que eso era posible, ¿no? Que era magia, efectivamente, ¿no? Entonces yo creo que también esos shocks de
de aperitivos de realidad posible, probable seguramente, es bueno escucharlos con interés. Además, mira, fíjate, solo un comentario muy rápido. Sí, claro. Yo ahora tengo que llevar gafas por la presbicia. Pues, vamos, tengo las letras que son 72 puntos en pantalla, porque ya no las leo de cerca. Y si te das cuenta, soy un humano aumentado. Con las gafas soy un humano aumentado. Sí. ¿Cuál es la diferencia en que las lleve implantadas frente a que las lleve puestas sobre la nariz? Entonces, y el marcapasos y tantas otras cosas, ¿no? Que sí. Va a llegar inevitablemente todo eso y va a irrumpir de golpe. Muy bien, Román, por una cuestión de tiempo te haría más preguntas, igual repetimos algún día si te apetece porque me quedan mucho en el tintero y me gustaría dar un poco de algún proyecto tuyo. Entonces estás en muchos, yo te conozco de algunos de ellos, así que siéntete libre de hablar de algún proyecto que te apetezca, porque algunos además son recurrentes y han ido tomando pues mucho peso con los últimos años. Cuéntanos algún proyecto que te gustaría compartir, que te ilusione, que te gustaría compartir, decir, oye, estoy en esto, entre otras cosas, pero déjame compartir esto. No, es evidente, la Fundación Good Job. Es un proyecto muy interesante. La Fundación Good Job es una organización que se dedica a la empleabilidad de personas con discapacidad, ¿no? Y ahora, además, a personas en riesgo de exclusión social a distintos niveles. Entonces, yo me hice, igual que yo lo digo a las claras, ¿no? Que soy una persona egocéntrica, también lo digo a las claras, soy una persona meritocrática, ¿no? A mí me gusta recibir el beneficio de mi esfuerzo y si soy listo, rápido y trabajo bien, yo sí creo que merezco que se me compense en consecuencia pues esas habilidades meritocráticas, ¿no? Pero claro, eso tiene sentido hablar de meritocracia cuando la persona que tengo al lado compite desde la misma posición que yo. Y yo tuve mucha suerte. A mí mi madre, en vez de darme la paga semanal, me llevaba a comprar libros todos los que yo quisiera. A mí mi madre nunca me ha puesto un límite de gasto en libros. Se me podía volver a casa con 30 libros. Esto no le pasa a todo el mundo. ¿Vale? Entonces, yo he partido de una situación de ventaja. Entonces, me obsesiona mucho el poder reclamar mis méritos, los míos. ¿Vale? Y me mosquea bastante cuando me los niegan, porque yo he podido partir de una situación de privilegio, ¿no? Que la he tenido, o sea, soy consciente de que la he tenido. Entonces, mi manera de compensar esa sensación meritocrática que tengo, pues es intentar empujar a que otras personas tengan el mismo punto de partida que yo. Entonces, el proyecto de la Fundación Good Job me encanta porque ayudamos a personas en riesgo de exclusión a que se igualen con superexpertos en ciberseguridad. ¿Por qué? Pues por una cosa muy sencilla. Las personas con discapacidad y muchas personas en riesgo de exclusión están en la base de la pirámide laboral. Los ponen a hacer trabajos, y permíteme que utilice idioma aragonés, ¿vale? Pero trabajos de mierda. Entonces, ¿qué pasa? Primero, no te puedes autorrealizar. Y segundo, esos trabajos no te permiten subir en la escala laboral, ¿vale? Porque siempre estás en esos circuitos de trabajos malos, ¿no? Si la fundación es capaz de coger una persona y sacarla de la base de la pirámide laboral y, atento, llevarla a la base de la pirámide tecnológica, o sea, no te estoy hablando arriba, te estoy hablando a la parte de abajo de la pirámide tecnológica, la hemos subido a la parte de arriba de la pirámide laboral, ¿vale? Y ahí, pues, ¿qué te voy a decir? Tenemos un 92,5% de empleabilidad y un 99% de permanencia en el puesto después de 2 años. Con lo que estoy súper orgulloso porque demostramos que funciona el proceso. Y este proyecto, aparte de que tiene un componente de hacer bien al mundo que está muy bien, ¿vale? Pero yo, como te decía, soy una persona egocéntrica, también tiene un componente de que me ayuda a compensar mi visión meritocrática de la vida. Con lo que me satisface y me llena a muchos niveles, ¿no? Y estoy muy, muy contento por este proyecto. Genial. 2 últimas preguntas, Román. La primera es, ya que hablamos de proyectos, ¿qué ingredientes debería tener el proyecto de tu vida? Ese que aún está por venir. Pues que haya mucho descubrimiento, es decir, que me tenga que adentrar en un sitio del que no sepa nada y pues a veces me morderá un bicho y a veces meteré el pie en un agujero, pero que vaya descubriendo cosas y que esté todo el rato con cara de sorpresa diciendo como, wow, ¿qué es esto, no? Entonces, para mí el sorprenderme, el descubrir cosas nuevas es esencial. Que esté trabajando con gente a la que le tenga respeto, eso para mí es esencial. Trabajar con profesionales a los que yo respete, para mí es muy importante. O sea, tú y yo hemos trabajado en una empresa en la que yo me habría ido muchísimo tiempo antes si no fuera por mis compañeros. Y el estar trabajando con gente de esa talla, o sea, gigantes de verdad, en mi opinión, es lo que me mantuvo trabajando en esa empresa. Entonces, para mí es esencial que esté en un equipo de gente a la que respete. ¿Vale? Por lo que sea, no necesito que sea gente eficaz, pero tengo que tener un motivo para respetar a esa gente. Y a veces esto no es evidente, ¿eh? Es un tema importante. Y un tercer punto, que sea constructivo.
sea, he hecho muchos proyectos destructivos en mi vida. Hay proyectos destructivos, es evidente. Y ahora ya he hecho muchos de esos. Ahora necesito hacer proyectos que construyan cosas. Entonces, descubrimiento, estar con gente a la que respete y construir cosas chulas. Fantástico. Muy buenos ingredientes, Román. Muy buenos ingredientes y ojalá que sea así, porque ya viene siendo así hace mucho tiempo. Hoy abríamos la conversación diciéndote que hace 14 años que nos conocimos. Ya que estamos conversando, ¿de qué te gustaría que habláramos dentro de 10 años, en el 2033? ¿De qué hablaremos tú y yo dentro de 10 años, Román? 10 años desde este punto, ¿eh? O sea, ahí es una cita. ¿Cómo hemos logrado la armonía en la sociedad con todos los cambios que habremos vivido? Y te devuelvo a ti la pregunta, además, ¿dónde te ves tú dentro de 10 años? Ostras, pues esta no la esperaba, ¿eh? Pues conversando con personas interesantes como tú, para ver qué podemos aprender juntos, para dudar juntos también, para cuestionarnos juntos y para tomar acción, para decidir qué podemos hacer tú y yo desde nuestra humilde posición, pues para contribuir, porque las grandes revoluciones también, no sé si están en nuestras manos, pero todo el mundo tiene capacidad de hacer cosas. Tú eres un ejemplo de ello. Y igual que decías antes, ¿no? El elefante por trocitos. Si yo quiero hacer una maratón, a lo mejor se me hace bola si hago los 42 kilómetros mañana, pero si me compro las zapatillas o hago pues 100 metros andando para ver si no me hacen llagas, pues ya he dado un primer paso. Con lo cual me gustaría que siguiéramos conversando, que siguiéramos manteniendo esta relación constructiva, de respeto y de aprendizaje. Así que es una cita, lo ponemos ya en la agenda. Ahora mismo. Agosto 2033. Román, quien te descubra hoy, ¿cómo puede saber más de ti y de tus proyectos? ¿Qué referencias les damos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde pueden ir a buscar en digital si les interesa saber más de Román Ramírez? Bueno, soy fácil de localizar, sobre todo en Twitter, que ahora se llama X. Me gusta mucho el estilo que hay en esa red social. No me gusta todo el veneno que hay de robots y tal, pero hay mucha gente que debate constructivamente. O sea, no descartéis. Entonces yo intento hablar con mucha gente en Twitter. A veces pues, en buen tono y otras veces pues no te dan opción y tienes que ser pues, más chungo que el chungo que te está atacando, ¿no? Y sobre todo pues que intento ser visible en eventos y dar charlas por ahí, pero vamos, sobre todo Twitter, sobre todo es donde me muevo habitualmente. Genial, Román, ahí seguiremos viéndonos, debatiendo, conversando, aprendiendo y nada, agradecerte por la conversación, ha sido un placer, como siempre, tenía muchas ganas y me quedan muchas cosas que preguntarte, no me esperaré 10 años, ya te lo anticipo, con lo cual dejaremos vacaciones de por medio, que seguro que te las has merecido y tu familia también, cuando estamos tan ocupados en tantos proyectos, pues estos momentos de paréntesis son importantes y son sanos, así que desearte lo mejor en este paréntesis y te digo, volveré a por ti en unos meses para que levantemos la cabeza, veamos qué está pasando por ahí y profundicemos en algunos temas que se han quedado hoy pendientes, ¿eh? Además, tú y yo tenemos una cita en marzo 2024 que tenemos que terminar de pulir. O sea que ya lo hablaremos. Eso es. Ahí tenemos ya excusa para volver a hablar. Ya ves. Oye, muchísimas gracias, Joan. Nada, gracias a ti. Un abrazo fuerte en la distancia. Un abrazo. Gracias por conectar un día más con nosotros. Encontraréis las referencias mencionadas por Román, así como los enlaces a todos los episodios anteriores en mi web joanclotet.com. Si este capítulo os ha parecido interesante, agradeceré como siempre que lo recomendéis en vuestras redes a quien creáis que le puede ser útil. Volvemos pronto con nuevas conversaciones que confío en que os aporten algo de valor. Hasta entonces, cuidaos mucho y nos encontramos pronto de nuevo aquí en Humanismo Digital.